Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada de la Champions League, que como ya sabéis ha sido la sexta jornada, la última antes de 2026, y creo que nos ha dejado partidos muy interesantes y también, sobre todo, cambios en la clasificación. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, sí, la última jornada de Champions del año nos ha dejado muchos cambios, de hecho. Y bueno, vamos a empezar como siempre diciendo cómo han sido los resultados, analizando un poco los partidos y finalmente veremos la clasificación porque, como bien has dicho, hay muchísimas cosas que comentar. El martes tuvimos un Kairat Almaty 0, Olympiacos 1, Bayern de Múnich 3, Sporting de Portugal 1, 2-3 ganó el Atleti en el campo el PSV, el Mónaco 1-0 en su casa ante el Galatasaray, 2-3 ganó el Olympique de Marsella al Unión Saint-Gilloise, 3-0 el Tottenham al Slavia de Praga, 2-1 el Barça remontando al Eintracht de Frankfurt, el Atalanta 2-1 también ante el Chelsea y el Liverpool que ganó fuera de casa ante todo un Inter de Milán, lo que es quizá la mejor victoria de su temporada y seguramente la más sorprendente, ahora lo comentaremos porque bueno, ya sabéis que venían en una racha horrorosa, sobre todo en Inglaterra, es cierto que la Champions estaban un poquito mejor, de hecho ahora están por delante en la Champions me parece que en la Liga, o al menos a la misma posición, y pasa eso en varios equipos, pero bueno, una jornada de martes interesante, sobre todo porque bueno, tenemos varios de los candidatos, ¿no? Bayern, Chelsea, Barça, Inter, Liverpool, y no todos han ganado y no todos han dado una buena imagen. Sí, efectivamente. De hecho, el primero que jugó en esa instancia fue el Bayern de Múnich, que tuvo un partido más complicado de lo que parecía, contra un Sporting que además pues tenía alguna que otra baja, con lo cual es incluso más sorprendente. De hecho, incluso se empezaron adelantando los portugueses. Además, pues fue un partido típico de que el Bayern pues domina y tal, pero no tiene a lo mejor el mejor ritmo para intentar pues marcar goles. Y no es hasta la segunda parte que desatan ahí pues todo su poderío ofensivo y sí que ya consiguen darle la vuelta, además con bastante comodidad al final incluso, pero sí que es cierto que por tramos pues el Sporting le estaba incluso complicando la cosa en la clasificación. El Sporting, que además recordemos que si hubiera ganado este partido tendría 13 puntos, o sea, estaban dando la campaña totalmente, pero bueno, al final el Bayern reaccionó como prácticamente casi todos los equipos y yo creo que también pues es positivo teniendo en cuenta que más que nada era un rival directo, por mucho que pueda parecer que el Sporting pues está algún que otro escalón por debajo, en la clasificación, si hubiera pasado aquel resultado, incluso se podría haber puesto por delante, que es incluso llamativo. Pero bueno, le dieron la vuelta, al igual que, por ejemplo, el Barça, que también, pues otra vez empezó perdiendo, que también, pues, es una cosa ya llamativa, porque se va repitiendo en varios partidos esta temporada, pero, como siempre decimos, tiene una parte positiva, que es que le acabas dando la vuelta, pero también tiene el componente negativo de que si ya empiezas perdiendo todos los partidos, pues algún día seguramente no seas capaz de darle la vuelta. Correcto, ambos partidos yo creo que son un pelín similares. Es cierto que yo creo que el Bayern remontó con un poco más de solvencia y más estilo que el Barça, porque, bueno, creo que el Bayern generó más ocasiones y bueno, se puso en mejores posiciones. Y el Barça, es cierto que marcó un doblete Koundé que es rarísimo y que las dos ocasiones son muy buenas, son dos grandes centros, sobre todo el primero de Rashford, el segundo yo creo que es más el remate de Koundé, pero a partir de ahí es cierto que poquita cosa más, no hubo demasiadas ocasiones, tampoco es cierto, o sea, que sí que pudo dominar el partido y el Eintracht tampoco tuvo demasiadas ocasiones claras como para poner en peligro ese resultado favorable, pero le faltó al Barça un poquito de push, sobre todo viendo cómo venían, ¿no? Que comentábamos partidos, grandes partidos ante Atlético de Madrid y, bueno, ante el Betis también. Y en este sí que es verdad que se quedó un poquito corto. Aún yo creo que le falta al Barça un poquito de, no sé si de confianza, si de creérselo, si de qué, pero traspasar un poco ese buen juego de la liga, sobre todo las últimas semanas, a la Champions League, donde es cierto que le está costando y aquí, bueno, al final saca la victoria, que era importantísima porque de no ganar te quedabas fuera del top 8 seguro y ahora pues sigue lejos, la verdad está 15º ahora a 2 puntos solo, es cierto, pero bueno, sigue sin depender de sí mismo, aunque es cierto que sí que tiene la oportunidad, ¿no? Si ganar los 2 partidos, pues probablemente se quede en el top 8. Y además, otra cosa que es preocupante es que el Barça solo ganó 2-1. Yo creo que esperábamos un pelín más, sobre todo en esa faceta, porque bueno, el Eintracht venía de perder 6-0 ante el Leipzig este fin de semana y además el Barça estaba muy necesitado del gol average. De hecho, de todos los equipos que tienen 10 puntos, como el Barça, que son 4, es el que menos diferencia de goles a favor tiene, solo 3. Que claro, por ejemplo, has perdido 3-0 contra el Chelsea, que es la más dolorosa seguramente, y el empate ante el Brujas, tanto en la puntuación como en los goles, tampoco te favorece demasiado, pero bueno, a ver, quedan 2 partidos que no deberían ser demasiado complicados, pero es que ya empieza a no ser solo ganar, sino golear prácticamente lo que tiene que hacer el Barça.
Sí, efectivamente. Además que recordemos que los partidos caerán en enero, que suele ser un mes súper cargado porque está la Sí. Supercopa, está la Copa del Rey, está la Liga que también estás compitiendo por ella. Entonces, a lo mejor ese trabajo de golear y tal tendría que haberse hecho ya con partidos que te vengan mejor en el calendario. Pero bueno, es cierto que todavía si ganas esos dos partidos y de manera holgada, pues te debería dar, aunque ojo, porque este año está todo súper apretado y también, como decías tú, pues dependes de pinchazos de terceros. Pero bueno, las opciones están intactas y también otra cosa que me pareció curiosa del partido fue que el Eintracht, lo hemos visto toda la temporada, que juega de tú a tú contra todos los equipos, ganen, pierdan o sean goleados, pero en esta ocasión vinieron al Camp Nou con el objetivo clarísimo de intentar conceder lo menos posible, que en parte lo entiendo, ¿no? Porque al final tienes más opciones contra el Barça si juegas de esta manera, pero ya es mala suerte que justo el único partido de toda la temporada que juegan a defenderse contra nosotros y además yo creo que lo hicieron pues bastante bien. De hecho, solo hay que ver cómo costó meter goles que te tuvo que aparecer ahí Koundé en versión Super Saiyajin. Sí, y pocas ocasiones más. Otros rivales, por acabar ya con la jornada del martes, que el Barça puede tener por ese top 8 y también, bueno, Bayern y todos estos, es el Atalanta, que otra victoria más en Champions League. Ahora mismo está quinto con 13 puntos, son los mismos que City, bueno, más que el Inter, que el Madrid. Está empatado con el Paris Saint-Germain, quiero decir, una temporada espectacular en Champions League, que contrasta con lo que están haciendo en la Serie A. Aquí sí que es clarísimo que están varios pasos por delante de la Champions que en la liga, bueno, que en su liga. Y es extraño, la verdad, porque además el Atalanta ha tenido partidos, yo creo que de nivel, sobre todo está ante el Chelsea, joder, es verdad que es en casa, pero yo creo que todos esperamos 3 puntos del Chelsea, que además venía haciendo una Champions bastante decente. Es la segunda derrota, pero bueno, había ganado el Barça, por ejemplo, y la otra derrota fue ante el Bayern de Múnich, que te la puedes esperar, y que de ganar seguramente se hubiese colado en ese top 8. Así que bueno, otra victoria más del Atalanta, veremos si se acaban colando, porque de hecho recuerdo que el año pasado me parece que se quedan fuera del top 8 en la última jornada, algo así, pero también hicieron una gran fase inicial para luego quedar eliminados en el playoff. Pero bueno, vamos ya a la jornada del miércoles, donde tenemos alguna mala noticia, sobre todo para empezar, el 2-3 del Villarreal, perdón otra vez, ante el Copenhague, que bueno, yo creo que ya sí que sí les deja sin ninguna posibilidad de jugar la siguiente ronda de la Champions League. 2-4 ganó el Ajax, la primera victoria de la temporada en Champions. Ante Ojo. el Karabakh, 0-3 el Arsenal con un golazo de Madueke. Ante el Brujas, 2-2 Leverkusen y Newcastle, 1-2 ganó el City. En el Santiago Bernabéu, 2-0 el Benfica. Al Nápoles, que también le está costando muchísimo en esta Champions. El mismo resultado hizo la Juventus. Ante el Pafos, empate a 2 entre Dortmund y Bodo Glimt, otra sorpresa, y también yo creo que sorpresa, este 0-0 entre Athletic Club y Paris Saint-Germain, que, bueno, claramente favorece muchísimo a los locales, porque decíamos que quizá les valía con un empate y 2 victorias. Bueno, el empate lo han sacado, además, contra el rival más complicado que les queda con diferencia. Sí, la verdad que sí. Yo creo que todo el mundo estaba pues abonado a esa posibilidad y todo pasaba por rascar aunque sea un puntito contra el PSG. Y yo creo que pues con el partido que hicieron, sobre todo a quien más tenemos que destacar sin duda, que en otros partidos lo había hecho mal, pero la verdad que en esta ocasión pues cumple con creces, Unai Simón que tuvo pues varias salvadas de valor gol, o sea, yo creo que prácticamente eran gol o gol y las consiguió sacar, además de diferentes maneras. Y bueno, luego ahora que otra que me ha venido a la cabeza fue una de Barcola que se estrelló esta sí en el larguero, pero bueno, igualmente yo creo que es un partido que es el típico que a la que abres la lata, pues a lo mejor incluso consigues ganar de manera más holgada, pero como el Athletic aguantó y muy bien, yo creo que eso fue la clave y además que tenemos que tener en cuenta que al final el PSG igualmente un empate, tal y como está la clasificación, pues tampoco es que le vaya mal del todo, de hecho sigue más o menos ahí en lo alto y luego pues el Athletic que sí o sí pues necesitaba sacar un punto, por lo que yo creo que al final es un resultado que te podría decir que ambos incluso podrían llegar a firmar. Puede que sí, pero bueno, claramente más los locales que, como decías tú, gracias a Unai Simón y a los palos, pues salvaron y consiguieron un resultado bastante bueno. Además, es cierto que no fueron mejores que el Paris Saint-Germain, pero sí que bueno, si fueron al ataque en un par o tres ocasiones. Recuerdo sobre todo una de Berenguer, que parece un centro y que casi se acaba colando y hubiese sido un golazo espectacular. Y bueno, otra cosa que hay que destacar, quizá lo que más del partido, es el ambiente que había en San Mamés. Yo creo que Sin duda. es uno de los partidos que más planos a la grada he visto en mi vida, yo creo, porque es que estuvieron todo el partido con las bufandas dando vuelta y animando un montón. Y bueno, es evidentemente, bueno, hacía muchísimos años que el Athletic no estaba en la Champions League, quizá les viene, bueno, quizá no, les viene el mejor equipo de la temporada el año pasado al campo y bueno, lo convirtieron en una fiesta y además les sirvió para sacar un resultado que, oye, ojo, porque ahora mismo es verdad que están fuera, tienen 5 puntos, pero de ganar los dos que les quedan, que pueden ser factibles,
quizás se puedan acabar colando. Serían esos 11 puntos que el año pasado sí que sirvieron a muchos equipos para entrar en esa primera fase del playoff. Y bueno, el otro partido, evidentemente, del que hay que hablar, antes del Villarreal, que luego lo comentaremos al final, es el Madrid City, que fue un gran partido, la verdad. Ya sabíamos que tenía mucha historia este partido y que nos había dejado varios años encuentros fenomenales, y este creo que fue otro más. Fue un partido un poco extraño, la verdad, sobre todo la primera parte, porque creo que el Madrid es superior, al menos hasta el minuto 40, bueno, la grandísima parte de la primera parte, creo que es mejor y que genera más ocasiones. Estuvo fenomenal Rodrigo, no solo en la primera parte, sino en todo el partido. De hecho, fue el mejor seguramente. Curioso, y me alegro por él porque venía de un año duro. Pero bueno, esa primera parte que el Madrid es superior la gana el City con dos errores tontísimos uno es una mala defensa de Bellingham en el córner, y luego Courtois no le echaré la culpa porque luego hace 4 paradas increíbles, pero es verdad que podría estar un poquito mejor en el rechace, aunque es verdad que le cae muy cerca. Y luego el penalti de Rudiger es un penalti muy tonto porque ahí lo hicieron en la retransmisión. Hay 50 cámaras y hay el VAR, y eso es un penalti que te van a pitar. Además, no es que le agarre y luego lo suelte, es que lo agarra y se está cayendo y lo sigue agarrando. Es un error claro de Rudiger, que lo aprovecha bien Haaland, tanto no me sale la palabra, cayendo en el penalti como luego transformándolo. Y luego la segunda parte, yo creo que el City sí que sale un poquito mejor. Luego al final no acaba marcando el 1-3, que lo tuvo en varias ocasiones, y que Courtois, como ya hemos dicho, estuvo genial. Y luego el Madrid al final, evidentemente, con el resultado en contra, sí que aprieta, sí que pone bastante peligro. Es cierto que tampoco recuerdo en ninguna ocasión clarísima un palo de Hendrick, a un gran remate, por cierto, de cabeza. Pero a partir de ahí, pues a Vinicius le costó. Por ejemplo, Bellingham también tuvo una muy clara, que la pica y se la va muy arriba, que era de valor gol, yo creo, esa también. Y bueno, al final es un partido que gana el City, podría haber empatado, podría haber ganado Madrid, pero otro gran encuentro entre estos dos, que veremos si se vuelven a encontrar más adelante. Ya lo dijo Guardiola en la rueda de prensa, porque bueno, es que cada partido que nos dan es un show. Sí, estoy la verdad muy de acuerdo. Creo que nos sorprendió el partido y mira que ya lo hemos visto muchas veces, pero siempre acaban desarrollándose guiones diferentes y en esta ocasión es lo que dices. Yo creo que la primera parte, sobre todo hasta la media hora, hasta el minuto 40, como decías tú, pues el Madrid es superior, tiene mayores ocasiones. Rodrigo está estelar, lo tienen que hacer falta prácticamente en cada ataque que hace. Y luego, pues a partir de, sobre todo, yo creo que el gol del City, del empate, a lo mejor ahí baja un poquito la moral y ya definitivamente con el penalti. Y luego, ahora me ha venido a la cabeza que justamente antes del descanso, Courtois hace 2 paradones a Claro. Haaland y Cherki. Yo creo que también eso es bastante clave para la segunda parte todavía seguir vivo en el partido. Y es raro porque yo creo que en la primera parte a lo mejor el resultado justo sería o un empate o una victoria del Madrid, y al final en la segunda parte yo creo que el City tuvo mayores ocasiones hasta esos últimos minutos que has comentado tú, que bueno, yo creo que con el arreón final de venga, vamos a intentar el empate como siempre hace el Madrid en el Bernabéu, pues casi lo consiguen empatar. De hecho, es bastante surrealista que Hendrick, que hasta el momento con Xabi Alonso pues lo tiene bastante apartado, le podría haber salvado el partido, lo cual es muy curioso. Pero bueno, yo creo que en términos generales ha sido un partido bastante igualado y que yo creo que el City se lo llevó como podría haber sido para cualquier lado, y que también pues nos deja esa parte positiva de que yo creo que al final de año pues algunos de los equipos a lo mejor se vuelven a enfrentar, porque la verdad que el City, si mejora, yo creo que sobre todo lo que más tiene que mejorar es la defensa, porque es donde más sufren. Pero aparte de eso, yo creo que en el ataque, bueno, ya vimos a Doku que tuvo una exhibición Ay, ay, espectacular, o sea, hacía lo que quería, que yo creo que a ay. lo mejor le faltaba intentar recibir ese último buen pase o último chute, lo que sea, pero aún así yo creo que fue el que mayor peso tuvo en el ataque del City de lejos. Bueno, sí, ahora voy a hablar de Doku yo también porque fue una exhibición brutal. Pero bueno, creo que es un partido en el que el Madrid, al menos a pesar de la derrota, bueno, a diferencia de muchas otras ocasiones, sí que le puede servir como un indicador de, oye, parece que aquí sí que vamos por el buen camino. Y además hay que destacar, evidentemente, que faltaba Kylian Mbappé, que es el mejor futbolista, quizá no solo de la plantilla, sino del mundo. O sea que es una baja, bueno, súper sensible. Pero bueno, Madrid creo que hizo un partido bastante decente, mucho mejor que lo que veníamos viendo en prácticamente el último mes. Y bueno, luego Doku es una cosa espectacular. O sea, es que no para de correr, de regatear, de encarar. O sea, se fue todas. Yo creo que no quitaron ninguna en uno Sí. contra uno. Y provocó, bueno, debió provocar como mínimo 2 amarillas, que es verdad que algunas no las sacaron, y también estuvo permisivo el árbitro con el City. O sea, no me estoy quejando del árbitro. Y además, ya cuando ven que, oye, pues no se la voy a quitar, o sea, hunde la defensa. O sea, porque claro, es que no hay cojones a entrarle, porque es que se te va a ir, es rapidísimo.
Y bueno, es que fue un martillo pilón todo el partido por esa banda izquierda. De hecho, bueno, lo quitó al final porque es que ya no podía con su vida y porque había que defender. Ujú. Pero bueno, es que es un MVP clarísimo y ya no solo este partido. Contra el Liverpool, por ejemplo, otra de las noches clave para el Ujú. City, estuvo también increíble a este nivel, que fue descomunal. Y no es solo partido, o sea, la temporada está siendo increíble. De hecho, bueno, se ha ganado el sitio de la izquierda claramente. Es verdad que quizás es el único extremo izquierdo puro que tienen, pero es Ujú. que, da igual, o sea, aunque estuviese el puto Ronaldinho, bueno, si estuviese Ronaldinho no, pero increíble, 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 de lo mejor del mundo esta temporada, yo creo, en esa posición, al nivel de los Rafinha, al nivel de los Vinicius, al nivel de los Luis Díaz. Es verdad que se habla menos de él, no entiendo por qué, pero increíble. Bueno, luego Cherki también estuvo bastante fino, pues tiene Sí, dos extremos del City y bueno, Cherki en realidad es un mediapunta, aunque juega por la izquierda, pero tiene dos que son un show súper divertido de ver. Y bueno, una victoria, evidentemente, que hemos hablado mucho del Madrid, pero que al City también le sirve para seguir con confianza. De hecho, ahí está, para seguir en el top 8 y además, pues para la Premier League quizá llegar con más confianza y acechar al Arsenal, del que también, por cierto, sacó una gran victoria en el campo del Brujas, cosa que, por ejemplo, el Barça no pudo hacer, o sea que no era tan sencillo como podía parecer. Y que además, bueno, buenas sensaciones, un golazo bueno, si no lo habéis visto, mirad el brutal, gol, brutal, brutal. espectacular. Y luego creo que tenemos que comentar ese Villarreal 2 Copenhague 3 porque otra vez al Villarreal, bueno, le iba a decir le costó no, perdió el partido. Ujú. Y es otro partido que, bueno, como el del Pafos, que tampoco se sacaron los 3 puntos, sí que estaba marcado en el calendario como obligado a ganar, porque es cierto que el Villarreal puedes excusarte en que me parece que jugó contra el City, contra el Tottenham, contra la Juventus, o sea, esos partidos, bueno, si pierdes los 3 es verdad que igual te puedes exigir sacar algún puntito, que de hecho lo hizo con la Juventus, pero bueno, puedes entender que pierdan, pero claro, luego este tipo de partidos, ¿no? Copenhague, Pafos, si quieres estar en la siguiente ronda y además si tienes un calendario complicado, lo tienes que tener solucionado y solucionado rápido, además. Y le costó muchísimo. O sea, de hecho, empieza perdiendo minuto uno, me parece. Ujú. Luego, Sí. aparte, bueno, la primera parte no es demasiado buena, no tienen demasiadas ocasiones. Una de Comesaña, recuerdo que hace un control chute raro y se le va después de una gran jugada de Ujú. Pepe. Y luego la segunda parte marcan ellos al minuto uno, nomás empezar, pero es que prácticamente la siguiente jugada, perdón, en la retransmisión estaban todavía hablando del gol y les marca el 1-2 el Copenhague. Y bueno, luego otra vez empatan y en el arreón final, pues acaba siendo el Copenhague el que en una contra mata el partido. Pero bueno, la verdad que ha sido bastante triste esta Champions del Villarreal y yo no me la explico mucho, la verdad. Porque bueno, el rendimiento en Liga ha sido increíble y de hecho el rendimiento ante estos que he dicho antes, City, Tottenham, Juventus, no había sido malo. El del Dortmund perdieron 4-0, pero yo creo que es un poco exagerado ese resultado, o sea que Sí. vamos a decir que fue un buen partido porque fueron goleados, pero creo que no estuvo tan mal, pero tiene claramente 2 puntos negros en el Copenhague y en el Pafos, que bueno, le ha costado directamente la eliminación. Sí, sin duda. Yo creo que sobre todo cuando tenía que ganar estos partidos para aspirar pues a pasar a playoff es justamente esto. Es cierto que tienen el calendario chungo, pero yo creo que si acabas ganando los partidos que más o menos son de tu liga o que a lo mejor son más asequibles, pues igualmente puedes llegar a pasar. De hecho, hemos visto cómo incluso el Ajax, que llevaba una racha malísima, ahora mismo le tiene más puntos que el Villarreal, ganando un partido. O sea, imagínate, ya están metidos de lleno en la pelea, con lo que yo creo que todavía era posible pues aspirar a ese playoff. Pero bueno, yo creo que en general este partido resume lo que ha sido el Villarreal, o sea, la actuación del Villarreal en esta Champions. Yo creo que al final han centrado más a lo mejor los esfuerzos en la liga y oye, no le están haciendo nada mal, pero claro, al final en este tipo de partidos yo creo que se demuestra mucho si estás totalmente enfocado o no, porque yo creo que el partido de ayer, incluso con tal y como se desarrolló, se lo pueden haber llevado estando un poquito más activos, pero al final incluso el que te lo acaba ganando es el Copenhague en el último minuto, por lo que yo creo que es la perfecta definición de que si no estás al 100% metido en la competición, yo creo que incluso ya con el partido contra el Karabakh, creo que ya bajaron un poquito los brazos, pues ya quedas definitivamente fuera y es que ahora mismo aspira incluso a quedar de los últimos de la competición. Sí, la buena noticia, por sacar algo positivo, es que se van a poder centrar en la liga y que Mm. todas las cosas hasta ahora, salvo desastre en mayúsculo, la Champions la van a volver a jugar el año que viene, vamos, casi seguros, que de hecho Sí, ahora sí. mismo están más cerca del título que de quedarse fuera de la Champions, o sea que parece que van a quedarse ahí. Y bueno, ya para acabar, vamos a repasar la clasificación. El Arsenal, que sigue primero y sigue invicto, bueno, Ujú. invicto no, sigue habiendo ganado todos los partidos, 6 de 6. El Bayern de Múnich le sigue cerca con una sola derrota, precisamente ante el Arsenal.
15 puntos. Detrás, París, Saint-Germain, City, Atalanta con 13, Inter, Real Madrid, Atleti con 12. Cierran el top 8. El Liverpool, empatado a puntos con estos últimos, está noveno. El Dortmund y el Tottenham con 11. Newcastle, Chelsea, Sporting de Portugal, Barça y Marsella están en el playoff por arriba ahora mismo, con posibilidades todavía todos de meterse en el top 8. En el playoff por abajo, Juventus, Galatasaray, Mónaco, Leverkusen, PSV, Karabaj, Napoli, que se le ha complicado mucho, y Copenhague, que ojo, que llevan 2 victorias seguidas y puede servirles para acabar colándose. Y eliminados ahora mismo, Benfica, Pafos, Unión San Gilois, Athletic Club, Olympiacos, Frankfurt. Estos yo creo que todavía, el Frankfurt está un poco más justito, pero con posibilidades de colarse. Y Brujas, Bodoglin, Slavia de Praga, Ajax, Villarreal y Kairat, que creo que matemáticamente no, pero creo que, vamos, necesitan un milagro para colarse como uno de los equipos del playoff. Sí, no solo un milagro, te diré incluso que dos, porque quedando 2 partidos necesitan 2 pinchazos de sus competidores más cercanos. Pero bueno, como siempre decimos, esto todo es posible. Al final son muchos partidos, incluso quedan todavía bastantes duelos directos. De hecho, yo creo que el top 8 va a estar súper igualado. Yo creo que este año se va a definir por diferencia de goles 100%. El año pasado fue 16 puntos el punto de corte, pero yo creo que este año incluso puede que sea 16, pero que sea por diferencia de goles, porque es que hay muchísimos equipos. De hecho, yo creo que los que ya están metidos en el top 8, que podríamos decir, serían el PSG, el Arsenal, el Bayern, el City a lo mejor, y luego ya el resto, diría que cualquiera puede acabar ahí, porque el Atalanta está muy bien, pero todavía le falta, creo que, enfrentarse contra uno de los equipos más top. Y luego el Inter, el Madrid, el Atlético, tenemos el Dortmund también, que incluso con el empate de ayer ya se le complica un poquito más, lo pueden tener más fácil, pero todavía pueden tener opciones. El Liverpool, que después de esta victoria, pues también quién sabe si consiguen volver a tener victorias, y también incluso Tottenham, el Newcastle o el Chelsea, que claro, como empatan a puntos contra el Barça, ahora mismo la diferencia de goles, pues vemos que es, por ejemplo, el Newcastle de 7, el de Chelsea de 5, mientras que el Barça de 3, por lo que, como decíamos antes, el Barça tiene que ganar los 2 partidos para empezar, y además que sea pues con un margen, porque yo creo que esto va a estar igualadísimo. Sí, veremos lo que pasa, la verdad, porque como dices tú, va a haber tensión seguramente esta final y la última jornada, igual que la del año pasado, pinta ser muy interesante y con cambios de clasificación prácticamente al minuto. Así que bueno, con muchas ganas de ver eso, aunque bueno, primero tendremos que esperar a la Navidad. Sí, efectivamente, primero llegará todas las vacaciones, tal, pero cuando volvamos, al menos tendremos buen contenido en la Champions, y ya sabéis qué tenéis que hacer para estar al tanto de lo que sucede, no solo en la Champions, sino en el resto de competiciones de Europa. Ya sabéis, dejad un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis irnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, compartís el vídeo con vuestros amigos, le dais like, todo eso y os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. ¡Chao!